Saludos, caminantes del abismo, y gracias por asistir a los relatos de Lovecraft de VM Gran Abismo. Hoy os traigo un relato muy esperado, La llamada de Cthulhu, escrito por Howard Phillips Lovecraft. La llamada de Cthulhu, como muchos de vosotros ya sabéis, es el relato más famoso del autor, el que más se ha extendido en la literatura, en la mitología de Lovecraft, el que nos presenta a Cthulhu como un ser extraterrestre que está encerrado y es liberado, que tiene forma de pulpo y que denota el horror cósmico al lector. Es el relato más famoso, también el más comercial, hay que decirlo, y un relato importante. Está plagado de incógnitas, de muchas cosas interesantes y enriquecedoras para toda esta mitología. Obviamente vais a ver que los que seguís en el mundo del misterio vais a ver una metáfora oculta en todo este relato. Nos habla nuevamente de las tablillas sumerias de arcilla, de los dioses sumerios, nos habla de esa metáfora, de esa transfiguración que tanto le gusta hacer. Pero sobre todo en este relato, y en este más que en ningún otro, nos habla de la importancia de los sueños, de la influencia de seres que están en el mundo onírico de los sueños y que pueden afectar a miles de personas. Y más allá de la literatura, de los relatos de Lovecraft, vemos que en el mundo del misterio, en la ufología real, hay casos de esto, casos de entidades que se cuelan en nuestra psique a partir del mundo de los sueños. Por eso creo que Lovecraft, como en muchos otros relatos, ya sabéis, intentaba decirnos algo, un mensaje secreto oculto. Por ello hoy vamos a empezar con la llamada de Cthulhu y al final del programa, ya sabéis, hablaremos de las curiosidades de Lovecraft a la hora de escribir este relato. Con todo esto dicho, vamos a empezar con la llamada de Cthulhu. Este relato empieza así. El ser humano vive en una isla de ignorancia. Algún día la ciencia no bastará para explicar la verdad que permanece oculta, subyacente a la Tierra, y entonces la locura tomará el control de nosotros. En el futuro, la ignorancia se pagará con una nueva era de las tinieblas. Los teósofos han sospechado ya la existencia de ese poder oculto que mora en la Tierra. Han insinuado que el ciclo cósmico es mucho más grande e importante que la efímera existencia humana. No fueron ni la ciencia ni la teosofía la que llevaron al protagonista de nuestra historia a despertar y ver la verdad. Fueron simplemente las casualidades y visiones que se presentaron una mañana cuando descubrió un periódico y varias notas de un profesor fallecido que mostraban la verdad que se ocultaba en las sombras y que la humanidad ignoraba. Todo empezó cuando descubrió que su tío abuelo, George Gamel Angel, profesor de lenguas semíticas de la Universidad de Brown en Providence, murió en extrañas circunstancias. El profesor murió regresando de un viaje en barco al atracar en Newport. Él mismo se derrumbó subiendo una cuesta en una calle. Alguien dice que algún marinero sin querer empujó al profesor y éste cayó, era de avanzada edad y su corazón falló. También es una versión que los médicos sostienen. Era muy mayor y tuvo alguna clase de fallo cardíaco, pero no encontraron nada raro. Su nieto sabía que no fue ningún tipo de infarto y que alguien lo había asesinado, a pesar de que la versión oficial dijera lo contrario. Esto lo piensa porque como heredero y testamentario de su tío abuelo se llevó todos sus documentos y varias cajas. Entre ellas había una caja enigmática, una caja muy rara.
Dentro de esta caja habían un montón de recortes de periódico y también un manuscrito donde relataba muchas historias, mucha información. Pero lo más llamativo fue una tablilla de arcilla que poseía bajorrelieves arcaicos. En esta tablilla de arcilla aparecían extraños jeroglíficos y la representación de una extraña entidad. Era algo muy parecido a un dragón y a un pulpo, pero también era cercano al ser humano. Portaba una cabeza pulposa, tentaculada, un cuerpo grotesco y escamoso, dotado de unas alas rudimentarias, pero era el contorno general lo que le hacía más estremecedor. El escrito que acompañaba a la tablilla, junto a los recortes de periódico, hablaba de el culto de Cthulhu. Este documento se dividía en dos partes. La primera, titulada 1925, Sueño y obra ejecutada en sueños por H.A. Wilcox, y la segunda, Informe del inspector John R. Legris al Congreso de la Sociedad Astronómica de Arqueología de 1928. Algunos de los demás documentos hablaban de sueños que tenían varias personas por el mundo, libros de teosofía, libros sobre la Atlántida, Lemuria, sobre mitología y cultos de brujería por Europa. También hablaban de una extraña enfermedad mental que se extendió y afectó a muchas personas en 1925. Al parecer, el día 1 de marzo de 1925, un joven delgado llamado Henry Anthony Wilcox visitó al profesor y le trajo esa misteriosa tablilla de arcilla. Wilcox, desde pequeño, había tenido y sentido extraños sueños que le atormentaron hasta su madurez. Sueños que, lo convirtieron en una persona solitaria y antisocial. La tablilla de arcilla la había hecho él, representando el ser que aparecía en sus sueños, y se la había traído al profesor para que le ayudase a identificar esos jeroglíficos que aparecían en ella. Lo interesante viene cuando, la noche en la que fabricó la tablilla, había tenido un sueño más intenso de lo normal. Un sueño que se provocó tras un enorme temblor. En el sueño vio extrañas ciudades y monolitos que se alzaban infinitos en el aire. A su vez, estaban alineados con el cielo y portaban sus inscripciones jeroglíficos muy extraños. Sintió un susurro en la oscuridad, un susurro en el interior de la tierra que sonaba como Cthulhu Fitjan, que resultaba impronunciable. El profesor le hizo muchas preguntas al joven para descartar que tuviera algún tipo de enfermedad mental o perteneciera, sobre todo, a una secta, y le pidió que si tenía muchos más sueños, que viniera rápidamente a su estudio y que hablase con él. Entonces, el joven Wilcox todos los días visitaba al profesor y le iba contando esos horribles y espantosos sueños que aparecían en su mente noche tras noche, cuando la criatura le susurraba en la oscuridad, cosas impronunciables que calaban en su propia alma. Muchos de esos susurros pronunciaban las palabras Cthulhu y también Rilye. Eran fragmentos de su memoria, o al menos de un sueño olvidado, que iba el profesor argumentando, recogiendo en ese manuscrito que al final llegaría a su nieto, desgraciadamente, tras su muerte. El 23 de marzo, Wilcox dejó de visitar al profesor y tras preguntar descubrió que este joven, le había dado una extraña fiebre, una fiebre que le hizo ingresar en un hospital junto a su familia. Parece que Wilcox había empezado a gritar por las noches, no podía conciliar el sueño, no sabía si soñaba o dormía, estaba en un estado intermedio y gritaba cosas sin sentido. El profesor fue a visitarlo y
Parecía que de alguna forma el joven repetía cosas extrañas. Hablaba de ese enorme ser que caminaba pesadamente, que había sido liberado. Los médicos decían que cada vez que hablaba de ese ser caía en un letargo inconsciente, era peligroso para su salud. Hasta que despertaba y repetía la misma historia constantemente. Pasados unos días, el 2 de abril, Wilcox despertó, pero despertó sin delirios, como si hubiera perdido todos esos sueños. Sufría una intensa amnesia. No recordaba nada, pero parecía que se había curado de esa locura. Por lo tanto, le dieron el alta y pudo salir del hospital. Con su recuperación desaparecieron todos esos misteriosos sueños. El profesor se puso a investigar porque él conocía algo que le ocurrió en el pasado, que se relacionaba con todo esto, y descubrió a muchas más personas que habían sufrido exactamente lo mismo que le había pasado a Wilcox. Tenían sueños de esa misteriosa criatura. También tenían brotes de locura, sobre todo coincidiendo en el mismo día que le pasó al señor Wilcox. Entre el 23 de marzo y el 2 de abril, muchas personas, no solo de Providence, sino de todo el mundo, empezaron a sufrir estos misteriosos sueños. Parece que las personas más afectadas por estos sueños eran artistas y poetas, aquellos que estaban más cerca del arte y más lejos de las oficinas, del trabajo matemático, del control, la pérdida del alma por parte del sistema. Estos sueños también habían provocado la locura en estas personas. Después de haber leído este fascinante manuscrito, el nieto del profesor decidió investigar la tablilla, investigar esos jeroglíficos y símbolos que portaba. La palabra Cthulhu apareció en esta tablilla, al igual que en los sueños de Wilcox. Por lo tanto, el nieto ya estaba entrando en la investigación que dejó su abuelo tras su muerte. En la caja encontró un segundo documento. Se titulaba Relato del inspector Legris y empezó a leerlo. Este documento situaría al profesor 17 años atrás, en el Congreso de la Sociedad Americana de Arqueología. Allí apareció un inspector de policía, John Raymond Legris, un hombre que le trajo al profesor una extraña estatuilla de aspecto grotesco y repulsivo. Esta fue encontrada en un ritual de vudú africano en Nueva Orleans y quería que aquellas personas del Congreso de Arqueología identificasen de qué se trataba esa estatuilla. Le pidió ayuda al profesor, pero éste no sabía de qué se trataba la estatua. En el Congreso fueron muchos los antropólogos y arqueólogos que quedaron fascinados por esta estatuilla y también por su enorme antigüedad. Parecía ser más antigua que la propia humanidad. La estatua representaba una entidad con la cabeza de pulpo, cuerpo gomoso, además de estar cubierta por escamas. Tenía enormes garras y alas estrechas en la espalda. El ser parecía estar dotado de una perversidad espantosa y antinatural, representada sobre un pedestal cubierto de jeroglíficos indescifrables. De hecho, el material que formaba esta estatua era una especie de mineral, pero era un mineral que no encajaba con nada conocido. Y allí en el Congreso habían geólogos y no sabían de qué se había tratado, cómo se había compuesto esa estatua. Era una figura que pertenecía a un instante remoto de la historia, ajena a toda la humanidad. Entonces, uno de los profesores presentes en aquel congreso, el señor William Channing Webb, especialista en antropología de la Universidad de Princeton, creyó haber visto algo similar en el pasado.
48 años antes, el señor Webb había estado participando en una expedición en Groenlandia, buscando unas inscripciones rúnicas muy antiguas. Investigando aquello, se topó con una tribu de esquimales, pero no eran esquimales normales. Era una tribu muy deteriorada que parecía rendir culto a una extraña religión cercana a venerar una especie de diablo o demonio. Tenían una fe muy poco conocida incluso por los otros esquimales, una fe que descendía de una religión maligna, antigua, que surgió por otros seres antes que la propia humanidad. El dios de esta religión requería sacrificios de sangre y rituales que transmitiesen su eco hacia un demonio supremo. Ellos lo llamaban Torassok o también Angekok. Lo último que dijo el profesor Webb fue que esta gente, estos esquimales que adoraban a ese extraño ser, portaban una estatua que era similar a la que el inspector había traído al Congreso. Entonces el inspector Legris le enseñó al profesor Webb un documento donde apareció el ritual que mostraban los detenidos en el pantano de Nueva Orleans, aquellos que estaban practicando vudú. Le pidió al profesor Webb que lo comparase con los rituales de aquellos esquimales, y la sorpresa fue mayúscula. Los rituales tenían frases idénticas a pesar de estar separadas por distancias muy grandes en el planeta. Esas palabras fueron traducidas y decía lo siguiente: en su morada de R'lyeh, Cthulhu muerto aguarda soñando. El policía contó la experiencia al detener a los practicantes de vudú en el pantano de Nueva Orleans. Se internó con 19 policías en los oscuros bosques. Se escuchaban muchos gritos macabros de las orgías y el mal que estaban realizando en esos perversos rituales. Los encontraron a estas gentes en un claro, frente a una enorme fogata, desnudos, con cuerpos de colonos desaparecidos. En el centro había un monolito con aquel ídolo, con aquella figura tan extraña. Entre golpes y disparos pudieron detenerlos y llevárselos a comisaría. Casi todos eran viejos marineros, eran mestizos y mentalmente estaban trastornados. Uno de ellos era español y hablaba de este ser gigantesco, de Cthulhu. Los otros eran portugueses, entre muchos otros países. Tras el interrogatorio, ellos decían que adoraban a los grandes antiguos, anteriores al ser humano, y que habían llegado al mundo desde el cielo. Estos antiguos se habían retirado al interior de la tierra y bajo el mar. Sus cuerpos inertes revelaron secretos al hombre a través de los sueños. El primero que recibió los sueños creó el culto a Cthulhu. El culto existiría siempre hasta que Cthulhu saliera de su prisión submarina en la ciudad sumergida de R'lyeh. El culto estaría dispuesto a liberar al gran sacerdote. Los antiguos nunca habían sido vistos por el hombre. Su cuerpo es una encarnación material de su ser, y su ser es inmaterial. Cuando las estrellas se alineen de forma específica, ellos podrán saltar de mundo en mundo, pero mientras tanto, ellos no pueden vivir, pero tampoco pueden morir. No están vivos y no están muertos. Reposan en las moradas de piedra de la gran ciudad de R'lyeh, protegidos por los sortilegios del poderoso Cthulhu, y aguardan el día de la gloriosa resurrección, el día en que los astros y la tierra estuvieran perfectamente alineados. Ellos no pueden dar el primer paso para despertar. Necesitan una fuerza exterior, una ayuda, acólitos que les ayuden. Por ello, durante años se infiltran en los sueños, despertando a personas, atrayéndolos a la misteriosa ciudad sumergida de R'lyeh.
Ellos reposan en la oscuridad eterna, esperando. Su lenguaje es telepático y ellos saben lo que ocurre. Ahora están hablando desde sus tumbas, se cuelan en los sueños. El inspector, después de haber contado en ese congreso de arqueología la experiencia de detener a estas personas que estaban practicando vudú y todo lo que le comentaron de la ciudad de Rilé, de Cthulhu, decidió dejarle la figura de este ser al profesor Webb. Pero Webb murió en extrañas circunstancias y el inspector recuperó ese viejo ídolo. Después de que el nieto del profesor Ángel leyera este segundo documento sobre el inspector y demás, decidió primero buscar al joven Wilcox. Lo encontró en la dirección que aparecía en los documentos originales. Allí estaba, esculpiendo, creando nuevas obras de arte, pero tras hablar con él, descubrió que empezó a recordar partes de lo que había olvidado extrañamente aquel día, partes de sus sueños que hablaban de cómo el gran Cthulhu estaba influyendo en su arte. Cthulhu era el responsable de las visiones que había visto. Después de esto, el nieto del profesor visitó al inspector Legris en Nueva Orleans y pudo ver la escultura, hablar con él, hablar con los prisioneros también, y no cabía duda de que su tío abuelo no había muerto por un infarto, lo habían asesinado, porque la figura de los marineros mestizos, errantes, siempre aparecía detrás para silenciar a los que sabían mucho. Él sabía que empezaba a saber y que su destino estaba sellado. Entonces, un día que ya estaba empezando a abandonar la investigación de su abuelo y también los sueños que había recogido por parte de Wilcox y otras personas, un día encontró un periódico, el Sydney Bullet, que se fechaba el 18 de abril de 1925 y contaba algo muy curioso que despertó su atención. En el periódico se hablaba de un rescate en alta mar de un marinero que fue encontrado a la deriva abrazado a una extraña figura. Lo remolcaron hacia tierra porque su barco parecía haber sido destruido o magullado por una extraña fuerza. La foto que se mostraba de la figura era la misma que se mostró por parte del inspector de Gris, la misma que estaba tallada en las tablillas de arcilla que presentó Wilcox, y eso le llamó muchísimo la atención, por lo que continuó leyendo el recorte de prensa. Decía así: el barco era el carguero Alert con el que encontraron a esta persona. La encontraron con muchas averías en las coordenadas 39 grados 21 minutos sur, 152 grados 17 minutos oeste. Era el único superviviente y en el barco también había un compañero suyo, pero estaba muerto. El superviviente se llamaba Gustav Johansen y lo poco que recordaba fue una lucha en alta mar contra extraños marineros mestizos. Johansen iba a bordo del barco llamado Emma cuando un gran temporal hizo que se desviasen del camino. Entonces, el 22 de marzo, encontraron un barco llamado Alert. Su tripulación eran marineros mestizos que dispararon los cañones sin ningún aviso. El Emma empezó a hundirse, pero se las arreglaron para acercarse al Alert, abordarlo y matar a todos esos horribles marineros. Entonces, la tripulación del Emma tomó el barco Alert, se lo robaron a los piratas. Al día siguiente desembarcaron en un pequeño islote de color oscuro que no aparecía en los mapas. Johansen no quiso decir a nadie qué pasó allí, pero murieron toda la tripulación menos él y su compañero. Subieron al Alert, allí murió su compañero y se quedó solo, abrazando ese extraño símbolo, esa figura. Con el tiempo,
el barco llamado Vigilant lo encontró y lo remolcó a puerto. El 23 de marzo era la misma fecha en la que la gente sensible empezó a tener sueños de Cthulhu, donde Cthulhu empezó a llamarlos, justo cuando la tripulación del Emma se encontró con el Alert y llegaron a esa misteriosa isla donde murieron todos menos Johansen. Después de haber leído toda esta historia, el nieto del profesor decidió viajar. Encontró el barco Alert, descubrió que tenía una destrucción el barco que no era normal, no era provocada por torpedos, parecía que se había desgarrado por una invisible garra. También encontró el ídolo, que era similar a los que había encontrado por parte de su abuelo, pero no encontró a Johansen, no estaba por ningún lado. Resulta que cuando encontró a Johansen, Johansen ya había muerto. Murió en su casa cuando se le cayeron encima varias cajas de periódicos y lo encontraron unos extraños marineros mestizos que, bueno, ya no pudieron hacer nada por él. Marineros constantemente, marineros que parecían que formaban parte del culto de Cthulhu y que estaban asesinando a todo aquel que sabía demasiado. Allí encontró a la viuda de Johansen, quien le facilitó el manuscrito que dejó Johansen antes de morir, su último escrito. En este manuscrito se cuenta el asalto del Alert y cómo encontraron una columna que sobresalía del mar en las coordenadas 47 grados, 9 minutos sur, 126 grados, 43 minutos oeste. Allí descubrieron un misterioso islote, un islote que no salía en los mapas. Lo que realmente era ese islote se trataba de la oscura cima de una montaña que sobresalía del mar, que contenía la ciudad cadáver de Rille. Johansen y sus hombres sintieron temor al contemplar los verdosos bloques de piedra que reposaban allí en ese islote. Parecían no proceder de este mundo, eran extraños, gigantescos, colosales. Allí encontraron innumerables estatuas de Cthulhu y monolitos enormes que quitaban el aliento. El lugar es descrito como superficies demasiado grandes y espaciosas como para pertenecer a seres normales o propios de la Tierra. Hace hincapié en los ángulos extraños de los bloques, cosa que también mencionó Wilcox cuando soñó con este lugar. La geometría de aquella ciudad era totalmente errónea. Los hombres de Johansen encontraron una enorme puerta en esa ciudad, una puerta con el símbolo del pulpo. Incluso el ángulo de la puerta era extraño, era casi horizontal. La puerta era de proporciones titánicas, colosales. Los ángulos del lugar trastocaban la perspectiva de donde se encontraba el cielo y el mar. Entonces, tocando los bloques de piedra, uno de ellos cedió. Haciendo esto, la puerta se abrió. De su interior, la oscuridad parecía material, como un humo que empezó a brotar del interior. El olor era nauseabundo y escucharon un gigantesco ruido en su interior. De repente surgió una monstruosidad de su interior, del interior de aquel abismo. Una inmensidad verde y gelatinosa, y se erigió en el aire, se puso de pie sobre aquella ciudad de locura. La tripulación, mitad de ella, murió de miedo al verlo. 3 hombres resistieron el miedo, pero fueron desintegrados por un zarpazo de esta criatura estelar. Brinden y Johansen corrieron hacia el barco. Se sintieron sorbidos hacia arriba, ya que los ángulos alteraban la dimensionalidad de la realidad en aquel lugar.
Cuando subieron al barco, intentarían marcharse a toda velocidad, pero el gran Cthulhu se metió en las aguas para perseguirlos, dando enormes zarpazos de cósmica potencia. Esto levantó grandes olas, grandes y monstruosas olas. Prynden miró atrás y enloqueció al verlo. No paró de soltar carcajadas hasta morir de terror. A Johansen le quedaba cordura, tanta como para aumentar la potencia del barco, girar e ir directamente contra la cabeza de la criatura, estampar el barco contra él. Hubo un estallido, como si se reventase una enorme vejiga. Apareció una fangosa suciedad, como cuando se rasga el cuerpo de un pez en la luna. Un hedor equivalente a millares de tumbas abiertas, y se oyó un rugido que el cronista no tuvo valor de describir en el manuscrito. Entonces la horrenda plasticidad de la gomosa criatura empezó a recomponerse, tomando su forma original, mientras que el barco huía a toda velocidad, había ganado el tiempo para escapar. Con todo esto, los 3 manuscritos que portaba el nieto del profesor y toda la documentación adicional quedaron guardados en secreto en aquella caja de su tío abuelo. El culto mataría a todos los que sabían demasiado sobre Cthulhu, y él sabía que irían a por él. En cuanto a Cthulhu, se refugió en el lugar de donde había venido, de donde había permanecido miles o quizás millones de años encerrado. La trampa volvió a encerrarlo, pero lo que está sumergido puede volver a emerger. Aquí acaba este relato, la llamada de Cthulhu. Como habéis visto, es muy intenso. Se describe como el ser humano solo es una mota de polvo en el tiempo, y han existido otras culturas estelares superiores a nosotros que han tenido su propia historia en la Tierra y la han dejado olvidada. Pero en esa historia se quedó encerrado varios de los seres por parte de otros que superaban a estos seres, los dioses arquetípicos, que los dejaron encerrados en la Tierra. Cthulhu está encerrado bajo el mar, en el sello de Riley. No puede dar el primer paso para escapar y se cuela a través de los sueños para que sea alguien quien lo libere. Como dato curioso del autor, este relato surgió de un sueño. Una noche, Howard Phillips Lovecraft soñó con el relato y lo escribió con todo detalle en varias cartas que envió a sus allegados. Qué curioso, ¿no? Una criatura que necesita los sueños para despertar aparece en los sueños de Lovecraft. La palabra Cthulhu es impronunciable porque es una palabra de un nombre extraterrestre. Nuestras cuerdas vocales hacen imposible que podamos pronunciarlo. Por eso podéis escucharlo como Cthulhu, Zulhu, Tulu, un montón de variantes. Sí que existe una carta de Lovecraft que dice que lo más correcto sería pronunciar Cthulhu, pero claro, Cthulhu no es tan... sí que es más exacto, pero es difícil de pronunciar para el resto de las personas. Por eso, modernamente sí que se le dice Cthulhu. La mención del terremoto que aparece la noche en la que Wilcox tiene ese sueño tan intenso es una mención real. Cuando estaba escribiendo La llamada de Cthulhu, Lovecraft sintió un terremoto esa noche y lo menciona. Hoy sentí un temblor. Y no menciona nada más, pero se sabe que hubo un terremoto. Más cosas. El relato primero empieza mencionando la ignorancia del ser humano, que nosotros ignoramos todo lo oscuro que hay en el universo. Y tiene mucha razón. Nuestro día a día está basado en la ciencia. Claro, incide en que debe ser así, se debe basar en la ciencia,
pero si solo nos basamos puramente en la ciencia y dejamos atrás todo lo demás, algún día eso que hemos ignorado se volverá contra nosotros y empezará la nueva era de las tinieblas, como le menciona Lovecraft. Y yo creo que tiene razón. Hay cosas más allá que la ciencia no puede explicar y que se necesita la reflexión, la filosofía y otras artes, quizás como la teosofía, el gnosticismo. Mención que hace en cuanto a teosofía y saberes ocultistas. Nuevamente hemos pillado a Lovecraft metiendo saberes reales dentro del ocultismo. Es un relato muy intenso. Tiene algo de acción cuando levantan a la criatura y la embisten con un barco. Pocas veces Lovecraft es tan directo, sobre todo con las descripciones, ya que Lovecraft no quiere describir el mal, quiere que el miedo sea lo desconocido, que nosotros nos lo imaginemos. Me gusta mucho los ángulos, cómo te describe la ciudad de R'lyeh, como que es unos ángulos tan raros que modifican la perspectiva y la dimensionalidad de la existencia. Estar ahí, solo estar ahí te puede volver loco. Dato curioso, las coordenadas que se dan sobre la posición de R'lyeh en la vida real son las mismas coordenadas en las que en la Segunda Guerra Mundial unos sonares y unos dispositivos que capturaban sonidos bajo el mar para detectar submarinos enemigos captaron un sonido gigantesco de una enorme criatura que llamaron The Bloop. Si no lo creéis, buscarlo porque es totalmente real. The Bloop es un sonido de una gigantesca criatura no identificada que apareció en el Océano Pacífico en las mismas coordenadas que nos presenta Lovecraft, muchísimo antes de que esto pasase en la vida real. Es como acertar con una aguja en una diana ante miles y millones de kilómetros cúbicos de agua. ¿Cómo lo ha hecho Lovecraft? ¿Cómo de repente da las coordenadas en un lugar donde el misterio surge precisamente con un sonido de una criatura gigantesca? Esto a mí me dio mucho que pensar, como muchas otras cosas de Lovecraft. Obviamente no estamos diciendo que Cthulhu exista, pero ¿y si está tomando metáforas? ¿Y si sabe que existe algo parecido y lo intenta explicar con la ciencia ficción? Eso es lo que yo estoy sospechando desde siempre. En fin, antes de acabar, quiero mostraros la pintura de hoy. Claro, cada relato os muestro una pintura, aunque esta ya la habéis visto brevemente. Esta es la pintura de hoy, Cthulhu. ¿Por qué la he representado sin color, sin el color verde, gomoso, como las descripciones? Pues sencillamente porque la imagen de Cthulhu está en blanco y negro porque aparece en nuestros sueños, no tiene color. Es una metáfora mía ante su aparición en los sueños. Es como un breve y fugaz instante en la que aparece en la noche y te susurra su nombre, la ciudad y otras cosas más oscuras. Por eso está representado con el color negro. Es una pesadilla, es un mal sueño. En fin, acabamos hoy con este majestuoso relato. Mañana tendremos el último vídeo de la semana de Lovecraft y va a ser un vídeo especial. Es una sorpresa, nadie se imagina lo que os voy a traer. Os debo decir que os va a impresionar, tanto como a mí lo ha hecho. Aquí acabamos hoy, amigos. Desde aquí, como siempre, el misterio está servido. Os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.